Antes de comenzar, quiero que hagas algo por mí. Toca la pantalla. Siente el vidrio frío bajo tu dedo. Ese contacto es real. Tu dedo, la pantalla, esta habitación. Guárdate esa sensación, porque lo que viene a continuación va a hacer que cuestiones todo lo que crees seguro. Ese simple contacto con la pantalla es lo único real en este momento. Si quieres mantener un punto de referencia en la realidad mientras exploramos esto juntos, suscríbete ahora. Te prometo que lo necesitarás. Un suscriptor, Manuel Díaz, me contactó desde el otro lado del mundo. Su mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada, y desde entonces no he podido dormir bien. Decía, desde que escuché esas cintas, ya no pronuncio mi nombre en voz alta. Lo probé la semana pasada, solo una vez, y alguien respondió desde el armario, algo que conocía mi voz. Esas palabras se me incrustaron aquí, en la base de la garganta, como una piedra que no puedo tragar. Y ahora, te toca a ti cargar con ellas. Te voy a contar exactamente cómo encontré las cintas. Fue un martes gris, en el archivo médico restringido del viejo hospital. En ese pasillo que siempre mantiene 5 grados menos que el resto del edificio. No es un fallo del sistema de calefacción. Los técnicos lo han revisado 7 veces. Es simplemente más frío y nadie sabe por qué. La caja de cartón estaba escondida detrás de expedientes de los años 70. La etiqueta oficial decía 312 R 1959, pero alguien había garabateado con lápiz rojo. No reproducir, contaminación auditiva. Más abajo, otra letra temblorosa añadía, ellos siguen escuchando. Cuando leí esas palabras, supe que había encontrado algo que debería haber permanecido oculto. Si tú también sientes esa mezcla de curiosidad y temor, dale like a este video. Cada me gusta es una señal de que hay más personas valientes dispuestas a escuchar lo que no debería ser escuchado. Cuando abrí la caja, el polvo no se elevó como era de esperar. Se arrastró por los bordes, como si tuviera consistencia gelatinosa. Olía a baterías viejas y a vendas quirúrgicas guardadas demasiado tiempo. Dentro había 3 tipos de materiales. Fotografías en blanco y negro, que parecían manchadas de algo oscuro en las esquinas, informes de autopsia, con páginas faltantes y 3 carretes de audio que te juro parecían más fríos que el resto de los objetos. Mi trabajo era simple, inventariar y cerrar, firmar un papel y olvidarme. Pero había algo en esa caja que me llamaba, una urgencia. Así que conecté la grabadora de bobinas que usamos para digitalizar archivos viejos. Presioné play, y lo primero que escuché me heló la sangre. Tienen que creerme cuando les digo esto. No fue el frío lo que los mató. Sus bocas, todas estaban sonriendo. Los 9, sonriendo mientras yacían en la nieve. Y sus ojos seguían abiertos, mirando algo que nosotros no podíamos ver. Ahora vamos a los hechos, porque los detalles son lo que te atraparán. Era el 1 de febrero de 1959. 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, expertos montañeros, en excelente condición física, acampaban en la ladera del Kholat Syakhl, la montaña de los muertos en lengua mansi, un nombre que ahora suena a profecía cumplida. La tienda fue encontrada semanas después, semienterrada en la nieve. Y aquí viene el primer misterio que no encaja. La lona estaba cortada desde dentro, con cortes limpios y rectos, hechos con un cuchillo o posiblemente con el hacha que encontraron dentro. Pero no fue un corte de pánico. Era sistemático, como si hubieran planeado cuidadosamente cómo escapar de su propio refugio. Dentro de la tienda, el orden era espeluznante. Las botas estaban perfectamente alineadas junto a las paredes. Los abrigos, doblados con precisión militar sobre las mochilas. La comida, a medio preparar sobre una pequeña estufa portátil. Hasta las cámaras fotográficas estaban guardadas en sus estuches. Todo indicaba que pensaban regresar en minutos. Pero afuera las huellas contaban una historia diferente. 8 pares de pies,
Uno de los 9 evidentemente fue cargado o arrastrado. Marcaban una huida frenética hacia el bosque de abedules. Algunas huellas mostraban solo calcetines gruesos. Otras mostraban pies completamente desnudos sobre la nieve a 25 m. Y el patrón era lo más inquietante. Comenzaban en fila india perfecta, como soldados en formación, y luego se volvían caóticas, desesperadas. En este punto de mi investigación, tuve que parar y encender todas las luces de mi oficina. Si entiendes esa necesidad de luz en la oscuridad, activa la campanita de notificaciones. Así sabré que estás ahí escuchando conmigo, enfrentando estos misterios juntos. A 1.5 kilómetros de la tienda, bajo un cedro anciano y retorcido, encontraron los 2 primeros cuerpos. Yuri Doroshenko y Georgi Krivonischenko vestían solo ropa interior, acurrucados junto a los restos carbonizados de lo que había sido una fogata desesperada. Pero lo realmente aterrador estaba en el árbol. Las ramas estaban rotas hasta 5 metros de altura, como si hubieran trepado frenéticamente. Sus dedos estaban destrozados, astillas de madera incrustadas en la carne congelada, uñas arrancadas, piel desgarrada. No treparon por calor, treparon por su vida, o para escapar de algo que venía del suelo. La causa oficial de muerte para estos 2 fue hipotermia, pero los informes omiten un detalle. Cuando los encontraron, sus rostros estaban girados hacia el cielo, con las bocas abiertas en lo que el primer rescatista describió como una canción silenciosa. No muy lejos de allí, encontraron a Igor Dyatlov, el líder. Yacía boca arriba, una mano apretándose el pecho, la otra extendida rígidamente no hacia la tienda, como se informó oficialmente, sino hacia una dirección completamente diferente, hacia una zona de la montaña que no tenía ningún interés particular. Su expresión, bueno, volveremos a eso más tarde. Cerca estaban Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, ella en posición fetal como protegiéndose. Él con una fractura lineal en el cráneo que los forenses describieron como contundente pero sin el hematoma externo correspondiente, como si lo hubieran golpeado con algo que no dejaba marca, o con una fuerza que operaba desde dentro hacia afuera. Pero lo peor, lo que realmente convierte este caso en una pesadilla, vino 2 meses después, cuando el deshielo primaveral reveló los 4 cuerpos restantes en un barranco poco profundo, bajo 4 metros de nieve compacta. Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Nikolai Thibault-Brignol y Alexander Kolevatov iban mejor abrigados que los otros, habían tomado ropa de sus compañeros ya fallecidos, pero sus lesiones no tenían explicación en ningún manual de medicina forense. Lyudmila y Semyon tenían el tórax literalmente aplastado, costillas rotas bilateralmente en patrones simétricos. La autopsia comparó la fuerza requerida con ser atropellado por un coche a gran velocidad. Pero, y esto es crucial, la piel estaba prácticamente intacta, sin magulladuras significativas, sin marcas de impacto, como si una presión invisible, un peso que no dejaba rastro externo, les hubiera reventado el esternón desde dentro. Nikolai tenía el cráneo fracturado con tal violencia que los fragmentos óseos se habían incrustado en el cerebro. De nuevo, sin el hematoma subcutáneo que debería acompañar semejante trauma. Y a Lyudmila le faltaban los ojos y la lengua, no cortados, arrancados desde la raíz, con una violencia que los informes describen como incompatible con la actividad de depredadores naturales. Cada vez que releo esta parte del expediente, siento ese mismo escalofrío. Si tú también lo sientes mientras escuchas, comparte este video con alguien que aprecie los misterios sin resolver. A veces, enfrentar lo inexplicable es menos aterrador cuando no lo hacemos solos. El informe oficial finalmente concluyó con esa frase que ahora resuena en mis pesadillas: fuerza natural desconocida. Esa es quizás la frase más aterradora que existe en cualquier documento oficial. Significa,
Vimos algo que desafía toda explicación racional y tenemos demasiado miedo para especular. Ahora, las cintas. Esta parte no la había compartido con nadie hasta ahora. La primera voz pertenece a un técnico de radio llamado Anatoly, que participó en las primeras búsquedas. La grabación es de una sesión de terapia 3 meses después de los hechos. Su voz tiembla de una manera que no olvidaré. Y cuando encontramos a Dyatlov, su mano señalaba hacia la tienda, eso dijeron los periódicos. Pero, mentira. No señalaba la tienda. Señalaba algo detrás de nosotros. Algo que habíamos estado sintiendo todo el tiempo. Una presencia. Un frío que no era del aire, pero que no podíamos ver. Y sus ojos, Dios, sus ojos todavía me miran en mis sueños. No eran ojos de muerto. Eran ojos de alguien que había visto el fin del mundo y no podía creerlo. Hay una pausa en la cinta aquí. Solo se escucha su respiración entrecortada y el sonido de llaves que tintinean, sus manos temblando. Las huellas. Esto no salió en los informes. Las huellas se detenían de repente en varios puntos, no gradualmente, como si alguien se cayera, sino abruptamente, como si se los hubiera llevado el aire. Y entre nuestras propias pisadas, cuando volvimos al día siguiente con más gente, encontramos otras huellas, más pequeñas, de algo que caminaba sobre las puntas de los pies, algo ligero, que no se hundía en la nieve como nosotros. Esa respiración, ese sonido de miedo transmitido a través del tiempo. Si te está poniendo la piel de gallina como a mí, suscríbete ahora mismo. Lo que viene a continuación es aún más perturbador, y créeme, querrás tener compañía cuando lo escuches. ¿Por qué esta historia te perseguirá durante semanas? Porque no se trata de yetis u ovnis, se trata de la decisión humana más fundamental, la de escoger entre 2 terrores. 9 personas perfectamente cuerdas y capacitadas prefirieron una muerte segura por congelación antes que permanecer un minuto más en esa tienda. Imagínalo por un momento realmente. Estás en tu casa, en tu cama. Es de noche, hay una tormenta de nieve fuera. Algo hace un ruido en el jardín, y tú, ¿sales corriendo en pijama al frío mortal? No, a menos que lo que esté dentro de tu casa sea infinitamente más aterrador que la muerte por congelación. Hay un documento que pocos han visto. Las últimas páginas del diario de Krivonischenko fueron censuradas en la investigación oficial, pero con luz ultravioleta todavía pueden leerse las palabras que tacharon con enojo. El bosque nos llama por nuestros nombres desde anoche, no con voces humanas, sino con el crujido de las ramas y el susurro de la nieve. Y esta noche, después de discutirlo, hemos decidido responder. Dyatlov dice que es una locura, pero todos sentimos lo mismo. Algo quiere conocernos, algo antiguo. Y ahora la pregunta que te mantendrá despierto. ¿A qué respondieron? ¿Y por qué todos, hasta el más escéptico del grupo, acordaron salir a ese encuentro? Esta pregunta me ha perseguido durante meses. Si a ti también se te ha quedado grabada, escribe Dyatlov en los comentarios. Es nuestra manera de marcar que hemos estado aquí, en este misterio juntos, y que nos negamos a olvidar. Te voy a contar cómo este caso me ha transformado. Después de escuchar estas cintas por primera vez, ya no trabajo de noche. Apago todas las grabadoras a las 6 p.m. exactamente. Y a veces, cuando el silencio de mi apartamento se vuelve demasiado profundo, oigo el crujido de la nieve. No fuera, no en la calle. Aquí, en mi propia habitación. Un sonido seco, cristalino, que viene de ningún lado y de todas partes. El miedo, he aprendido, no es una emoción, es un virus auditivo. Se transmite por el sonido, se incuba en el oído interno y luego se propaga por todo el cuerpo. Y ahora, al contarte esto, te lo he contagiado a ti. Esta noche, cuando apagues la luz y te metas en la cama, vas a pensar en los 9 nombres: Igor, Zinaida, Rustem, Yuri, Georgi, Alexander,
Nikolai, Lyudmila, Semyon. Vas a pensar en sus sonrisas congeladas bajo la luna de los Urales. Y cuando sientas ese frío repentino que no viene de la ventana, cuando experimentes ese impulso primario de correr sin saber por qué, cuando tu corazón comience a latir con un ritmo que no reconoces, recuerda, ellos sintieron exactamente lo mismo y corrieron. La única diferencia es que tú todavía estás a tiempo de no cometer su error. Si esta historia se te ha adherido a la piel como se me adhirió a mí, si ahora miras diferente hacia los bosques nevados, o sientes una extraña precaución cuando el viento sopla de cierta manera, entonces necesitas suscribirte y activar todas las notificaciones. Porque la próxima historia que compartiré viene de un lugar donde el agua tiene memoria, y los espejos recuerdan más de lo que deberían. Y te prometo que no dormirás después de escucharla. Guarda estos nombres: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Georgi Krivonischenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov. Guarda el del 10º, Yuri Yudin, que volvió y cargó con el resto de sus vidas. Y ahora guarda esto, que no está en ninguna carpeta oficial. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el silencio suena demasiado deliberado, donde las sombras parecen esperar tu siguiente movimiento, donde el frío no viene del aire sino de algo más profundo, no corras, no como ellos. Quédate quieto, respira y recuerda que ahora somos muchos los que cargamos con este conocimiento. Eres parte de algo más grande que un simple misterio sin resolver. Eres parte de la vigilia. Y esta vigilia recién comienza. Suscríbete ahora, porque lo que viene cambiará para siempre como ves las montañas, los bosques y el silencio entre la nieve.